Les bendiga a todos. Buenos días. Se les bendiga. Nos encontramos aquí una vez más para predicar la palabra del Señor, para compartir, para poder hablar de esta palabra que es especial para la vida, para el ser humano, que es una palabra de mucha edificación. Porque la palabra, cuando se predica bien predicada, es una palabra que nos trae edificación. Hoy nos encontramos desde acá, desde uno de los centros comerciales. Nos gusta predicar la palabra en un centro comercial porque mucha gente que camina, que pasa por el sector, que tiene la oportunidad de tomarse un café, pues puede escuchar, porque lo más bonito es que las personas puedan escuchar la palabra. Es bonito predicarla en la iglesia, es bonito predicarla en el altar, pero es aún más bonito cuando no se pierde la esencia misionera, la esencia de aquella persona que le gusta llevar la palabra a diferentes lugares. Y eso somos nosotros, el grupo de evangelismo, la Comisión Esperanza, personas dispuestas para llevar la palabra de Dios, para hablar con denuedo de la palabra. Y hoy me encuentro con mi esposa aquí en este lugar. Eh, Vamos a hablar de un tema especial, de un tema que vale la pena que usted lo escuche. Si tal vez no tiene el tiempo, puede escucharlo más tarde en casa, pues esa es la idea. La idea es que el mensaje quede allí y que más personas puedan acceder a este mensaje. Por eso les saludamos nosotros, el grupo de evangelismo, la Comisión Esperanza. Nosotros, nuestro trabajo no va encaminado a engrandecer concilios, ni a hablar de concilios, ni de lugares de predicación, sino nuestro trabajo va encomendado de parte de Dios para que usted pueda conocer más de la palabra, para que pueda entender la palabra de Dios. No predicamos el evangelio persiguiendo fama, persiguiendo dinero, persiguiendo... No, la verdad, este evangelio hoy día se presta mucho para que las personas quieran alcanzar fama, quieran alcanzar dinero. Y la verdad, nosotros predicamos el evangelio porque es, pienso yo, que la parte más importante en el ser humano. Conocer de Dios, hablar de Dios, tener una relación estrecha entre el creador y la criatura. Entonces, esa es la motivación del grupo de evangelismo, la Comisión Esperanza. No es obtener rating, aunque las personas han ido añadiéndose, y también le pedimos el favor a cada persona que, si le gusta el mensaje, lo comparta. Pueda usted hacer que otros puedan entender el mensaje, puedan llegar al conocimiento de las escrituras. Bueno, nosotros somos de padres, yo soy de padre cristiano desde hace más de 32 años. Mi esposa es hija de ministro, o sea, cristiana de nacimiento. Y pues ese es el motivo, esa es la motivación, por eso le saludamos. Deseamos que usted hoy sea bendecido por medio del mensaje, que podamos hablar. No vamos a escatimar en tiempo, el tiempo que sea necesario, vamos a hablar la palabra de Dios. Amén. En esta mañana saludo a todos los amigos, a los que nos ven, a los hermanos. Dios les bendiga grandemente. Y como decía mi esposo, aquí estamos nuevamente trayendo el mensaje de la palabra de Dios. Siempre pidiéndole a nuestro Señor que sea de edificación para su vida, que sea de bendición para usted y para aquellos que a los cuales usted les comparte este mensaje. Y sin más preámbulos, vamos a darle inicio al mensaje. Gloria a Dios. Gracias,
pues como lo decía, queremos hablar sobre un tema especial y el tema que hoy hemos traído, que vamos a compartir en esta predicación múltiple o conversatorio o charla, como siempre lo hacemos, que de otra manera, pues agradezco mucho a Dios por tener una esposa que comparte los mismos ideales, los mismos sueños, las mismas metas, porque qué bonito es que tu esposa, qué bonito es que la ayuda idónea que Dios nos ha entregado, pues comparta estas mismas características, tal vez no el mismo pensamiento, pero sí los mismos ideales, sueños y metas que nos hemos trazado tanto en la vida espiritual como en el mundo secular. Hoy quiero hablar sobre el tema, o queremos hablar sobre el tema, evitando relaciones estrechas con personas que no comparten tu misma fe. Evitando, me gusta siempre repetirlo, relaciones estrechas con personas que no comparten tu misma fe. Y la gloria sea para el Señor, podemos buscarlo allí en el libro de Corintios, segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, carta del apóstol Pablo a los Corintios. Gloria al Señor. Y en el capítulo 6, en el verso 14, voy a permitir que mi esposa lo lea para usted en esta mañana. Amén. Leemos la palabra de Dios en esta mañana en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Y dice allí en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo. Gloria a Dios. Vamos a extendamos una palabra de oración para que allí nuestros amigos que están a esta hora y que han podido enlazarse con el canal o que han podido conectarse, puedan recibir la palabra de una manera acertada, de una manera espiritual, Amén, que es lo que se busca. Mi buen Dios y Padre que estás en los cielos, bendito y soberano Rey, en esta hora te damos muchas gracias, Padre Celestial, porque nos has permitido llegar hasta este lugar, porque nos permites, Padre Celestial, encender nuestros equipos y disponer del tiempo necesario, Padre, para predicar tu palabra. Por favor, toma el control de mi vida, el control de mi esposa, el control de esta meditación de la palabra, y no permitas que ninguna palabra sea inspirada o que provenga de nuestra psiquis, de nuestro intelecto, de nuestro aprendizaje o sabiduría humana. Te pido, Padre Celestial, que tú, que eres el dueño de la sabiduría, que de ti emana la ciencia y el conocimiento, nos proveas, Padre Celestial, la palabra en el día de hoy para poder predicarla con denuedo. Permite, Padre Celestial, que al transcurrir del mensaje las vidas conozcan de tu presencia, de tu gozo, de tu paz, que seas tú restaurando, que seas tú liberando, que seas tú rompiendo yugos de esclavitud, coyundas, desbaratando, desmenuzándolas. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y por el poder de tu Santo Espíritu, quebrantamos todo séquito de muerte, todo séquito de oscuridad, todo lo que nos sirve, poder antagónico de las tinieblas, todo, Padre, lo que obstaculiza el mensaje y lo que no permite que este mensaje llegue a más oyentes. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nos disponemos como vasijas útiles en tus manos para ser llenadas con el aceite fresco, tipo de la unción de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así es, amados amigos y amados oyentes. Estamos aquí en esta hora para hablar de este tema bastante espiritual, este tema que nos lleva a un entendimiento correcto de lo que es la escritura, las uniones, los pactos, bueno, todo tipo de unión, porque la palabra del Señor nos dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos.
Esta es la primera expresión que vemos allí en este libro, Segunda de Corintios, capítulo 6, versos 14 y 15. Y cuando hablamos de yugo, tenemos que hablar de este significado bíblicamente de esclavitud. ¿Hablamos de una esclavitud o hablamos de una opresión? Una esclavitud es estar preso de algo, es tener la necesidad de servirle a algo, es tener la necesidad de dar cuentas de algo. A veces las obligaciones, las circunstancias de la vida, los momentos espirituales se convierten en una esclavitud, porque debemos darle cuentas, debemos estar en sintonía con determinada persona, debemos estar en determinado momento acorde o empalmado con alguna persona, con algún ser humano, con alguna directriz, con alguna organización. Muchas veces esto se convierte en una opresión, estamos oprimidos espiritualmente, estamos oprimidos secularmente, estamos oprimidos en el trabajo, estamos oprimidos en nuestro ministerio, estamos oprimidos. También hablamos de que un yugo también significa una unión o una asociación. Por eso debemos tener en claro con quién nos unimos, con quién podemos hacer una unión o con quién no se puede hacer uniones, con quién podemos asociarnos o con quién no podemos asociarnos. También hablamos de la autoridad. También el yugo significa autoridad o dominio, porque nuestro Señor Jesucristo, al morir en la cruz del Calvario, colocó un yugo sobre Satanás. Sabemos que el dominio sobre Satanás está por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio del Evangelio, por medio de lo que dice su palabra. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra gobernadores que no son de este siglo, que habitan allí en las regiones celestes. Entonces, dejando claro que tiene varios significados. Así es. También podemos ver como yugo una atadura o un compromiso, aquello que de pronto adquirimos con personas con las cuales no debemos tener un yugo, sino que nos comprometemos a veces sin querer por un favor, por solicitar algo. Entonces nos sentimos atados y con un compromiso hacia personas que no comparten nuestros mismos ideales, que no comparten, como dice el tema de esta mañana, nuestra misma fe, sino que van en contra de lo que nosotros tenemos por convicción. También vemos que un yugo es un sometimiento a alguien o a algo que nos obliga a estar allí sin nosotros de pronto querer. Si nosotros de pronto sabiendo que lo que estamos haciendo no está bien, es una carga, es un peso, es algo que no debemos llevar, pero que sin embargo nos echamos en nuestros hombros sin necesidad de hacerlo. Ok, es que muchas veces tenemos como motivación el unirnos a algo o a alguien, o creamos una dependencia. ¿Sí? Porque muchas veces esto era lo que el apóstol allí quería reflejar a la iglesia de Corinto, que vamos a ver más adelante cómo va avanzando este tema. El apóstol veía la necesidad de escribir a los corintios porque había una dependencia de algo, había una necesidad de estar sometido a algo. Muchas veces nos sometimos a la idolatría, nos sometemos al ocultismo, nos sometemos a la magia negra, a la magia blanca, nos sometemos a los chamanes, a los brujos, a los sortílegos. Muchas veces buscamos un llamado punto de equilibrio para llegar a estas situaciones, llegar a estar esclavos, llegar a estar oprimidos, llegar a una unión, que muchas veces la unión, por eso dice el apóstol, no os unáis en yugo desigual, o sea, porque es que el yugo debe ser igual, la carga debe ser igual, el momento, la circunstancia debe ser igual, de tú a tú,
Por eso yo le daba gracias a Dios por haberme encontrado con mi esposa y llevar ya 18, 19 años de casados, porque en medio de nuestras tribulaciones, de nuestras pruebas, porque seguramente hemos tenido muchas pruebas, hemos pasado momentos muy duros, hemos pasado momentos de fracaso, momentos de necesidad, momentos donde hemos querido hasta botar la toalla, pero si no hubiéramos hecho esta unión en este yugo de igual a igual, si no estuviéramos en esta asociación, o sea, si el empalme no hubiera sido correcto, pues seguramente ya la autoridad o el dominio, este yugo impuesto, se hubiera perdido. Pero le damos gracias a Dios porque podemos expresar la palabra del Señor, porque podemos habernos entendido a lo largo de nuestro matrimonio y porque ahora que predicamos la palabra, que entendemos el mensaje de la salvación, el mensaje de Cristo, pues podemos ver reflejado esta naturaleza o que naturalmente sale una compatibilidad o una asociación entre nosotros. Así es. Por eso, cuando nos habla el apóstol Pablo que yugo desigual, es porque hay un yugo que es igual, hay un yugo que es compatible, un yugo del cual sí debemos llevar. Nos habla allí en Mateo capítulo 11, versículo 29, quiero leerles este versículo. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Nos habla aquí el Señor Jesucristo y nos dice que ese es el yugo que debemos llevar, el yugo de la cruz, el yugo que Él nos dejó y aprender de Él. O sea, nos habla y nos incita a que no aprendamos las cosas del mundo, no aprendamos las cosas que dañan y contaminan nuestra vida, sino aprendamos de Él, seguirlo a Él, poner nuestra mirada en esa meta que es Jesucristo. Dice, y que en ese yugo no es un yugo de peso, no es un yugo de carga, sino es un yugo de descanso para nuestras almas. Sabemos que llevar el yugo de nuestro Señor Jesucristo tal vez no es fácil muchas veces y tal vez en el camino encontremos pruebas, dificultades, pero eso lo permite Dios para que nosotros entendamos y hacernos como dice, como es Él, que soy manso y humilde de corazón, para probarnos, para como el carpintero que es, ir puliendo aquella madera, ir puliendo nuestra vida conforme a Él le parezca. Dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, recordemos que cuando el apóstol Pablo le escribía allí a la iglesia de Corinto, era porque en ese tiempo Corinto era una de las principales ciudades de Grecia, de allí del Imperio Romano, y era una ruta comercial. Todo el que viajaba de este a oeste tenía que pasar por Corinto, y entonces eso lo convertía en una ciudad comercial, en una ciudad donde había diferentes culturas, habían diferentes costumbres, y todo esto sabemos que cuando una ciudad es grande, cuando una ciudad es una de las principales, se encuentra mucha corrupción, se encuentra muchas costumbres que tal vez para nosotros como cristianos no son convenientes. Se realizaban fiestas que todo el mundo conocía, que una fiesta corinta era una fiesta de desenfreno, era una fiesta de perdición. Habían muchas, como les decía, costumbres de adoraciones a dioses que no le convenían a la iglesia, y tal vez Pablo vio que Corinto, la iglesia de Corinto se estaba contaminando con aquellas cosas. Claro, es lógicamente al ser una ciudad de tanto comercio, al ser una ciudad donde llegaba tanta gente, lo que llegaba era costumbres. Yes. Porque es que nosotros los seres humanos a veces nos basamos en costumbres. O sea, a veces no queremos desapegarnos, desarraigarnos de lo que verdaderamente nos está haciendo daño. Y me llamaba la atención, o me llama la atención, allí en el capítulo 11, en el verso 29, lo que acabaste de leer en el libro de San Mateo, porque vemos claramente que el Señor habla en el sentido, llevad mi yugo sobre vosotros. O sea,
¿Qué es lo que debemos llevar? El evangelio. Predicad el evangelio a toda criatura, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna, dice su palabra. Porque la palabra dice que es necesario que entre vosotros haya disensiones. ¿Para qué? ¿Para qué? Para manifestar los que son aprobados. O sea, es que muchas veces la circunstancia nos obliga a llevar este yugo y el Señor nos habla clarísimo en que el yugo que hay que llevar es el del evangelio. Por eso Él lo dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, la mansedumbre es algo que nosotros los seres humanos no lo tenemos por, tal vez, ¿cómo se dice eso? No lo tenemos por costumbre o no lo tenemos por facultad, no estamos facultados para ser mansos. Realmente muchas veces podemos aplicar esto del yugo en el siguiente sentido. Podemos aplicarlo en el matrimonio, podemos aplicarlo en lo espiritual y podemos aplicarlo en lo económico. Entonces, en el matrimonio, lógicamente, cuando no estamos empalmados correctamente, cuando no logramos un entendimiento, cuando no logramos una fraternidad, cuando no logramos una convivencia, cuando no podemos lograr el simple hecho de que tú eres diferente a mí, yo soy diferente a ti, y que tenemos que entendernos lógicamente, comprendernos y entrar a esta coinonía o a este acuerdo que debe haber entre nosotros. En lo espiritual podemos verlo en el tema de cuando estamos bajo un líder o cuando estamos, lógicamente, las autoridades por Dios han sido impuestas. El problema es cuando la autoridad quiere formar un yugo diferente a la fe que tú tienes. O sea, no comparte tu sueño, no comparte tu visión, no comparte tu estrategia. Y cuando esto sucede, pues espiritualmente estamos alejándonos. También un yugo espiritual sería adorar imágenes, o sería tener dioses paganos, como lo dijiste allí, que lo tenían tal vez los corintianos, porque el uno llegaba con una costumbre, el otro llegaba con otra costumbre de adoración a Dios. El uno piensa que Dios actúa así, el otro piensa que Dios actúa de tal manera, pero realmente quien sabe cómo se actúa o cómo actúa Dios es la palabra de Dios, porque allí está escrito. Por eso me llama la atención lo que tú dijiste: llevad mi yugo, porque mi carga es ligera. Es que el evangelio es uno solo, el evangelio es una sola palabra. Hoy en día se ha convertido en un negocio, hoy en día lo han convertido en una estrategia, hoy en día se pelean por sectores o por lugares de predicación, cuando las almas son de Cristo, ¿sí? Entonces, hoy en día apagamos, opacamos, porque el yugo no es un yugo igual, sino es un yugo desigual, porque tu pensamiento no va con el pensamiento, porque estamos sesgados totalmente a pensar diferente y actuar diferente. Y económicamente puedo pensar o entender que el yugo es cuando estamos sometidos al dinero, estamos sometidos a lo que podamos generar, estamos sometidos a lo que podamos recibir o percibir. A veces el yugo es el dinero o es la economía, porque tal vez tenemos ese entendimiento que sin economía no podemos salir adelante. Lógicamente, en el país tenemos cantidad de problemas económicos, pero no es la salida un tema político. La salida no son los que administran. La salida es que los que administran no tienen a Dios de primero, no ponen a Dios de por medio. Esto hace que haya un yugo desigual totalmente, y que sea desigual en el entendido que no queremos aceptar la soberanía de Dios. Así es. También es aplicable este yugo en nuestras vidas, en la familia.
Gloria a Cuando Dios. de pronto como familia no compartimos la misma fe, no compartimos esa misma doctrina, sino que tal vez a mí tal vez me pasa mucho en mi familia. Todos son creyentes, todos son conocedores de la palabra de Dios, pero hay algunos que se han de pronto desviado a creer a su manera. Entonces, si la doctrina de la cual yo vivo y de la cual he aprendido según la Biblia y según lo que nos enseña la palabra de Dios no es compatible, es mejor a veces tomar distancia. No quiere decir pues que no lo puedo saludar, que no puedo compartir un almuerzo, una comida, sino que de no permitir que nuestra familia o nuestros allegados comenten sobre lo que hemos creído, sobre la convicción que Dios ha puesto en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. En lo ministerial también miramos mucho yugo desigual. De pronto hay anhelos, hay deseos que la gente, que los líderes que están con nosotros, que están por encima de nosotros, no comparten ciertas cosas que en lo ministerial tenemos nosotros. De pronto él le gusta hacer las cosas de una manera, de pronto el Espíritu Santo nos guía a nosotros de otra manera. Entonces, ministerialmente hay encuentros que no son buenos porque se prestan para discusiones que no agradan a Dios. En lo secular también, en nuestro trabajo, con nuestros amigos, a veces cuando conocemos a Dios, los primeros que se van encima nuestros son nuestros amigos, que porque ya no compartimos ciertas cosas, que porque ya no vamos a ciertos lugares ni frecuentamos ciertos lugares, entonces de pronto que nosotros que para no perder esa amistad y lo seguimos frecuentando y lo que va a hacer es que eso malo que ellos hacen nos dañe a nosotros, nos dañe lo bueno que hemos aprendido. Entonces es mejor tomar esas distancias y no compartir esas cosas, sino siempre llevarlo todo a la cruz de Cristo, siempre llevarlo todo a ese yugo que es fácil y más bien dice la palabra de Dios que convenzámoslos nosotros a ellos y no que ellos nos convenzan a nosotros, sabiendo de antemano que tenemos nosotros la verdad, que tenemos nosotros la palabra que es que nos ha dejado Jesucristo. Tenemos que por eso Dios nos incita tanto, la palabra nos incita tanto que debemos escudriñar las escrituras porque ahí está la verdad, porque ahí está cómo debemos comportarnos, cómo debemos hacer las cosas. Y cuando somos, como nos decía aquí el Señor Jesucristo, mansos y humildes de corazón, Él nos ayuda a comprender y nos ayuda a entender qué debemos y qué no debemos hacer. Gloria y con quién debemos estar y con quién no debemos estar, porque también su palabra es explícita cuando dice, con ellos aún ni comáis, ¿sí? Porque el Señor Jesucristo sabía que habían cosas que podían contaminar nuestra vida, que podían contaminar nuestro aprendizaje y por eso Él nos insistía, tomen distancia, hagan para que nadie dañe lo bueno que yo he sembrado en ustedes. Y eso es un yugo cuando nos ponemos de pronto a discutir o a hablar de las diferentes pensamientos, no es bueno. Por eso Dios nos dice mejor, porque la palabra no es para contender en ninguna manera. La palabra es para que hablemos de ella, para que traigamos las almas a la salvación a Cristo. Para eso es la palabra, no para contender. Entonces, por eso estos yugos que de pronto a veces tenemos, no es que es mi familia, no es que es mi líder, no es que es mi amigo, es con el que compartí mi niñez, pero si esa persona no comparte lo mismo que Dios ha puesto en usted, es mejor tomar cierta distancia sin faltar al respeto, sin de pronto herir a la otra persona, ni que la otra persona con sus palabras no hiera, porque de todas maneras somos humanos y tenemos esos sentimientos y a veces sentimos como sintió Jonás, como sintió Elías, como sintió tristezas en nuestro corazón, se contrista, el Espíritu Santo se contrista porque aceptamos conversaciones o queremos estar ligados a yugos que no nos convienen. Y es que claramente
Lo que estás diciendo es totalmente acertado en la familia. Eh, Aunque son nuestros familiares, pero es que hay un tema que tú eliges sentarte con un amigo, ¿sí? Porque tú dices, tomémonos un café, amados oyentes, en esta hora, tomémonos un café, entonces yo elijo con quién me quiero sentar. Con el familiar no es así, porque con el familiar te tocó en esta vida estar con Claro, esa persona. Entonces, lógicamente tenemos que cortar con esos yugos que hacen que de familia estemos ahí subyugados o así es. oprimidos o esclavos por la sencilla razón de guardar la distancia o el respeto a esta persona. Tal vez sea una persona mayor, tal vez no entienda la cómo categorizar los momentos o que el momento sea estándar, que no tenga altibajos. ¿Sí me hago entender? O Claro, sea, tenemos que aprender a diferenciar que hay gente que piensa diferente, pero no así que la es, palabra de Dios sea diferente, así no que la es, explicación del Evangelio sea diferente, porque tenemos que partir que Cristo es un mismo espíritu y así que el es, mismo espíritu es para todos, para que todos. Cristo dejó la promesa del Espíritu Santo y esa promesa del Espíritu Santo que se derramó allí en Pentecostés fue para todos, no fue para uno diferente. El ministerio, como tú lo estás diciendo, es diferente para todo tipo de personas. Así Lo que es. tú haces es diferente. Lo que otra persona hace es diferente. El problema es cuando en tu ministerio te encuentras con una persona que es totalmente diferente a ti y que lógicamente está escalando diferente a ti, que está Así trabajando es, diferente a ti, que tiene un diferente concepto, que tiene una diferente visión, que tiene un estándar de trabajo totalmente diferente. Ese es el problema, porque cuando a veces nos encontramos en el camino, entonces queremos opacar o queremos tirar por tierra lo que otra persona ha hecho, ha vivido o ha trabajado. O tal así vez es, a veces en nuestro corto entendimiento queremos entender que la persona que llegó a nosotros, que trabaja con nosotros o que hemos llegado, parece que no fuera tan apta o tan recomendable para trabajar en diferente área. Porque es que mientras no seas una amenaza, entonces estará perfecto. Pero cuando estás o cuando te sientes amenazado, pues lógicamente el ser humano va a tender a defenderse. claro, Así es, amigos míos. Lógicamente el ser humano va a tener o la tendencia es a defenderse o a no dejarse opacar. Y así es, esto es lo que realmente afecta. En lo económico, sabemos que en lo económico o en lo secular es en todo, porque es que no podemos tener un yugo igual, o sea, no podemos ir a la discoteca esta noche y mañana estar levantando nuestras manos. así No es, podemos hacer adoración a ídolos y creer que el Dios de la Biblia se va a manifestar en nuestras vidas. No podemos pedir al Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo no está en nosotros. No podemos tenerlo cuando hay amargura, cuando hay odio, cuando hay envidia. Vemos claramente que la envidia es la raíz a muchos males. Por envidia, fue por envidia que Caín mató a Abel. No era el sacrificio, no era que era la oveja, era la más bonita ni la mejor, era la envidia que Caín sintió para matar a su hermano por la ofrenda que había sido entregada. No era Cristo, no era el hijo del carpintero el que causaba la envidia, era lo que hacía, el fuego, lo que había dentro de él, los milagros, todo esto fue lo que causó a escribas y fariseos que le entregaran a muerte. Entonces, vemos allí, si podemos buscarlo, amados amigos, en Gálatas capítulo 5, verso 1. Gálatas capítulo 5, verso 1, encontramos algo muy hermoso. ¿Por qué hermoso? Porque los Gálatas, la palabra dice allí en el libro de los Gálatas, Gálatas insensatos. ¿Quién os fascinó para tomar un evangelio diferente, para actuar diferente, para pensar diferente, para ser diferentes en la libertad que una, que es Cristo, en el espíritu que es uno, que es Cristo? así Entonces es, decía, estad.
pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Qué está refiriendo la palabra aquí? ¿O qué está hablando el apóstol Pablo allí a los Gálatas? No es necesario traer doctrinas de demonios, doctrinas de error, mandamientos de hombre, porque muchas veces se convierte en el mandato, no lo que la palabra tiene establecida, sino una doctrina humana, un rudimento de la tradición humana. O sea, estamos apartándonos del verdadero camino, de la verdadera libertad que es Cristo. No confundir la palabra libertad con libertinaje. Y esto es lo que debemos tener claro para poder acceder a este tema de hoy, evitando relaciones estrechas con personas que no comparten tu misma fe. O sea que no es necesario que Dios nos exhorte, no es necesario que Dios nos reprenda, no es necesario entrar a la disciplina de Dios cuando debemos entender que hay personas, que es determinante, que hay momentos donde no debemos estar, que hay momentos donde debemos simplemente dar la espalda y salir, porque a veces los tradicionalismos nos están contaminando. La tradición, lo que el hombre piensa, y no tenemos que pensar como nosotros queremos pensar, sino lo que Dios quiere pensar para nosotros. Son yugos que no nos dejan avanzar, yugos que nos mantienen en un mismo lugar por lo mismo, te dice, por el peso, por la carga que viene a ser sobre nosotros. Yugos que a veces de pronto uno quiere hacer en Cristo de pronto tal tarea, algo que Dios nos ha encomendado, pero nos sentimos ahí subyugados porque tal vez a nuestro líder, tal vez a nuestra familia, no le gusta la manera en cómo actuamos o en cómo queremos desempeñar las cosas. Entonces son yugos que nos mantienen ahí en el mismo lugar, no nos dejan avanzar, no nos dejan salir ni nos dejan de pronto desempeñar las cosas como nosotros queremos de pronto hacerlas. Todo en Cristo, ¿no? Gloria a Dios. Pero esto trae una consecuencia, o no tanto una consecuencia, sino tiene una palabra clave que la encontramos allí en el texto que nos ocupa en esta mañana, que es Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 14 y 15. Lo repito para que los oyentes puedan estar más compaginados y compenetrados con este mensaje. Entonces vemos claramente que nos dice, no os unáis en yugo desigual. ¿Con quién? Con los incrédulos. Con los incrédulos. Y resulta que la incredulidad es un factor clave en el desarrollo de la empatía, de la fraternidad, ¿sí? Porque cuando somos incrédulos, entonces estamos dando paso a nuestro yo, a nuestro orgullo, a nuestra vanagloria, a nuestra jactancia, porque a veces nos jactamos y nos jactamos. A veces nuestra predicación se convierte en una jactancia de yo fui, yo era, yo hago, yo he hecho, yo he pasado, pero no nos ponemos a entender qué es lo que Dios quiere. No entendemos qué es lo que Dios quiere allí. Entonces, por eso hablamos de la incredulidad. Y la incredulidad es la falta de confianza en Dios. ¿Cuándo nos volvemos incrédulos? Cuando no hay confianza en Dios. ¿Por qué Pedro negó al maestro? Porque no había confianza en Dios. Habiendo visto milagros, habiendo visto tantas cosas, ¿por qué Simón o Tomás, perdón, cuando Cristo resucita, dijo, no lo creo hasta que no meta el dedo en la llaga? ¿Por qué lo decía? Porque la incredulidad es la que nos lleva a un yugo desigual. La incredulidad es la que nos lleva a ese momento de desigualdad y es por falta de confianza en Dios. Así es. Decías que era la incredulidad también era decir es que yo hice, yo era, yo hacía, yo no. No, lo que pasa es que no hemos entendido que Dios sí, traemos una trayectoria, traemos unas vivencias, pero el mismo Señor nos dice que no traigamos
a memoria las cosas que ya pasaron, porque Dios es un Dios del presente, Dios es un Dios del hoy. Por eso dice que debemos estar en todo momento vigilantes, que debemos estar en todo momento activos, sabiendo que en cualquier momento viene nuestro Señor a pedirnos cuentas, toca la trompeta de pronto y dice hasta aquí fue su vida y lo llama a cuentas. Tenemos que estar viviendo en nuestro presente, porque allá en el cielo no va a decir es que yo oraba, yo ayunaba, yo ministraba, no, tenemos que vivir en el momento y estar pendientes de que el Dios es futuro. Dios es estar siempre firmes, estar siempre ahí en la línea, en la pelea, en la batalla. No podemos recordar, sí, tal vez traemos una trayectoria, como lo decía, pero debemos seguir, no quedarnos en eso, ni de pronto opacar, ni poner en yugo a los que están a nuestro lado, que porque entonces usted tiene que pasar por lo que yo he pasado. Los tratos de Dios son diferentes. La vida en Dios con cada uno es diferente. Es clara la apreciación de la palabra en esta hora. La incredulidad tiene dos tipos. Como lo vemos, porque estamos hablando de la incredulidad, de la falta de confianza en Dios. Y vemos claramente que la incredulidad también es hacia Dios, o la incredulidad hacia la palabra de Dios. Así es. Porque yo lo he dicho en una o dos predicaciones anteriores y algo me ha motivado a decir esto. El testimonio a entregar no es tu testimonio. Nosotros sabemos que Dios te dio la oportunidad, un milagro precioso y hermoso. Y lógicamente lo testificamos y damos gracias a Dios, gloria a Dios por ese milagro. Pero el testimonio a entregar no es tu milagro. El testimonio a entregar es quien hizo ese milagro. Amén. El testimonio a entregar es Cristo Jesús, aquel que se levantó de los muertos, que está sentado a la diestra del Padre y que pronto, muy pronto, amado hermano y amado amigo, volverá aquí a la tierra por su pueblo, a las nubes, por sus redimidos, y después vendrá a la tierra a su reinado milenial de Cristo aquí en la tierra. O sea, vendrán los tres, Dios mismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en uno solo, a reinar aquí en la tierra y regirá con vara. ¿Sí? El testimonio a entregar, por eso él decía, y yo no sé si podemos ir otra vez al verso, porque me gusta mucho y me parece que es un verso totalmente acertado allí en el Evangelio de Lucas, en el Evangelio de Mateo, perdón. Y volvemos a este texto, amado amigo y amado hermano, porque lo traigo a memoria nuevamente. Lo traigo a memoria nuevamente porque dice, llevad mi yugo. Y cuando se habla de llevad mi yugo, se habla de dar testimonio de lo que a él le pasó, de lo que él hizo, de sus maravillas, de sus prodigios, de su esencia, de lo que es Cristo. Llevad mi yugo sobre vosotros. O sea, no hablemos de lo que somos nosotros, sino de lo que es Cristo. ¿Qué es lo que Dios nos dice en esta hora? De lo que Dios ha hecho con nosotros, pero de su poder. Porque es que nosotros somos inmerecedores de su gracia. Por gracia es que estamos aquí predicando su palabra. Entonces dice, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. A veces confundimos estas dos palabras. A veces confundimos la mansedumbre, a veces confundimos la humildad. A veces confundimos la humildad con esclavitud. Confundimos la mansedumbre con sometimiento. Pero no a un yugo de igual a igual, sino a un yugo desigual. Entonces, si la carga no está equilibrada, entonces tenemos una carga que nos va haciendo ladear, que nos va haciendo irnos de lado y que lógicamente nos va sacando. Que si no estamos en el espíritu, pues esta carga nos va llevando a otro lugar. También dice, soy manso y humilde de corazón. Dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. En el alma estamos en este momento, pero el Señor dice en su palabra que Él está buscando verdaderos adoradores que adoren ¿en qué? En espíritu, porque hay algo más allá del alma que es el espíritu.
y es lo que tenemos que dejar que salga para que el Espíritu gobierne nuestra alma y gobierne nuestro cuerpo. Porque a veces podemos estar predicando la palabra, podemos estar en un culto, podemos estar alabando a Dios, lógicamente, desde el alma, pero no le estamos dejando al Espíritu que adore, porque el alma alaba, pero el Espíritu adora. Entonces, para tener un buen entendimiento, para tener un yugo, alejarnos de esa incredulidad, creer en la palabra de Dios y creer en Dios, pero como Dios, como el único Salvador, como el único Creador, y alejarnos del concepto vago, del humanismo, alejarnos del rudimento, alejarnos del tradicionalismo, alejarnos de aquellas cosas que nos están haciendo daño. Así es. También podemos tener incredulidad a la palabra de Dios, a lo que Dios nos ha hablado por medio de esta preciosa palabra que nos dejó y en la cual está estipulado todos los comportamientos de nosotros como cristianos, de nosotros como creyentes, y no solamente en el Nuevo Testamento, sino desde el Antiguo Testamento nos deja esas reglas, nos deja esa palabra santa en la cual debemos creer. Y cuando tenemos incredulidad en la palabra de Dios, también traemos consecuencias negativas para nuestra vida, que vendrían a ser esos yugos de incredulidad, esos yugos que nos afectan, que traen a nuestras vidas consecuencias espirituales, consecuencias que nos menguan, consecuencias que hacen que nuestra fe mengue. Esas consecuencias espirituales como la separación de Dios, alejarnos de Dios, creer que lo que Dios nos habla a través de su palabra no es para nosotros, creer que esas promesas que Él ha dejado en esa sagrada palabra no son para nosotros, sino tal vez para otras personas. Empezar a desconfiar de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. También trae bien el endurecimiento de nuestro corazón. Empezamos a decir no, y no quiero, y no vuelvo, y no asisto, y no es para mí, y empezamos a poner ese corazón duro, y eso nos acarrea hasta la pérdida de nuestra alma, consecuencias que nos hacen llevar a la condenación eterna. Vemos claramente, la incredulidad es un tema muy importante. Es un tema realmente importante que tal vez lo abordaremos en otra de estas conversaciones, conversatorios o predicaciones múltiples, pero vemos que es importante porque nos trae consecuencias negativas. El ser incrédulos nos trae negatividad. El ser incrédulos nos trae varias situaciones que van enlazadas con la fe y con la palabra de Dios. Porque dice, al que cree, todo le es posible. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces vemos que la incredulidad es un tema realmente importante. Tenemos que quitar, amado hermano y amado amigo, de nosotros la incredulidad. Así es, porque aparte de eso nos genera también consecuencias emocionales. Se ha escuchado últimamente y yo recalco mucho de pronto en el hogar esto de que hay depresión, de que es una enfermedad, de que es algo. No, es a causa de nuestra incredulidad, es a causa de nuestro alejamiento, de nuestro endurecimiento de nuestro corazón, que viene esa ansiedad, ese estrés, esa confusión, esa desesperanza, que es lo que llamamos actualmente la depresión. Entonces, cuando nosotros tenemos una comunión cercana con Dios, cuando nosotros creemos y ponemos en práctica su palabra, todo aquello desaparece de nuestra vida, porque ya no somos nosotros, sino es el Espíritu Santo quien gobierna en nosotros. Por eso dice que el yugo es fácil y ligera mi carga, porque cuando aprendemos a comprender que nuestro gobernante es el Espíritu Santo, quien gobierna nuestras vidas es Dios, y dejamos que el yugo de Cristo esté en nosotros y no el yugo de la incredulidad, el yugo de la desesperación, creyendo de pronto que, como dice mucha gente, dice, ayúdate que yo te ayudaré. Dice, yo hago lo posible,
porque que Dios hace lo imposible. No, como decía, el que cree en mí, todo le es posible. El que Gloria a ha Dios. confiado en mí, todo le es posible. Entonces, todas esas cosas, todas esas consecuencias de emocionales que le llaman ahora que salud mental, cuando ponemos nuestra vida en manos de Dios, cuando ponemos nuestra vida y creemos en la palabra de Dios, en sus promesas, todas estas cosas tienen que irse de nuestra vida. Cuando tenemos una vida diaria de oración, de comunión, de estar allí en ese encuentro con Dios, todas esas cosas tienen que salir de nosotros porque son yugos que nos quiere poner Satanás, que el Señor lo reprenda, son yugos que nos quiere hacer creer este mundo de que tenemos, de que sí estoy mal. Por eso tantos casos de suicidio, tantos casos de jóvenes, de inclusive adultos que deciden terminar con su vida porque no quieren llegarse a Dios, no quieren buscar ese yugo fácil, esa carga ligera, sino que se cargan, se pesan con cosas que Cristo quiere quitar de nuestra vida. Gloria a Dios. Totalmente, y es claro. Y vemos aquí adelantando que habla de qué compañerismo tiene. Así es. Si existe esa incredulidad, entonces podemos ir aquí a la segunda parte, qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. ¿Qué compañerismo tiene la verdad con la mentira? ¿Qué compañerismo tiene la razón con la locura? ¿Qué compañerismo tiene la sabiduría con la negligencia? ¿Qué compañerismo tiene, amado hermano y amado amigo, la visión con la falta de visión? Entonces vemos que no hay ningún compañerismo cuando se habla palabra de verdad, palabra de cambio, palabra de exhortación, palabra de ánimo, palabra viva, palabra de Jehová. No hay, cuando se habla una mentira, cuando se coge la palabra del Señor para hablar mentiras, no hay tal empatía. Por eso allí también en Hebreos, quisiera que usted leyera allí en Hebreos capítulo 3, versículo 12, nos habla y dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Gloria al Señor. Y es que claramente la incredulidad hace que te apartes. Por eso no hay compañerismo, la justicia de Dios. Por eso lo hemos hablado también, el Señor lo habla y dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero yo no la doy como el mundo la da. O sea, no hay comunión este mundo con Cristo. No existe comunión porque vino hace 2000 años y lo mataron. O lo matamos. Vino porque dice su escritura, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. O sea que no hay comunión. La razón, lo que es razonable, lo que es perfecto, no tiene razón con la locura. Pero hay dos tipos de locura, porque a veces estamos locos por Cristo Jesús, por predicar su palabra, por hablar su palabra, por llevar el mensaje del evangelio a todas las calles, y a veces hay una razón que impide. A veces queremos predicar el evangelio, el Espíritu Santo toma a la persona y la persona habla palabra de Jehová. Pero el que es razonable y tiene razón dice, no, la razón me dice que no lo hable de esta manera, que no lo diga de esta manera. Entonces tenemos que entender, y como lo decía allí en el libro de los Gálatas, no volver a los rudimentos, o sea, estar libres en la libertad que Cristo nos ha dado. ¿Y cuál es Cristo? Su palabra. ¿Quién es Cristo? Aquel que volverá, aquel que nos restaurará, aquel que restaurará lo que pasó, aquel que quitará lo dañado y pondrá cosas buenas. ¿Quién es Cristo Jesús? El autor y consumador. Amén. ¿Quién es Cristo Jesús? El verbo hecho carne, la piedra, por cierto, desechada por los edificadores, que posteriormente vino a ser piedra cabeza del ángulo, o sea, la naturaleza del evangelio, la naturaleza de tu cambio. Si aceptas a Jesucristo como el único Salvador, como el único Dios, como tu Salvador personal, entonces tu vida, tu mundo será diferente. Entonces ya no habrá incredulidad. Entonces ahí habrá una justicia con justicia y no una justicia con injusticia, por donde no hay comunión, porque no hay comunión allí. Así es.
Allí en San Juan 3:18 se refiere a lo que estás hablando y nos dice, el que en él cree no es condenado. Mire, tenemos esta promesa. Cuando quitamos de nuestra vida la incredulidad, cuando quitamos de nuestra vida ese yugo que no es bueno para nosotros, que nos hace, como decía allí en Hebreos, de un corazón malo. Porque cuando Dios habla en la Biblia de un corazón malo es porque también hay corazones buenos que han creído. Hay corazones buenos que se han doblegado a Dios. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, o sea, el que tiene incredulidad, el que ha dejado de confiar en Dios, el que no abre su corazón a Dios, dice, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Gloria a Dios. Entonces vemos allí que el que cree y el que no cree, el que se ha dejado subyugar por esa incredulidad, porque nos dice que qué concordia tiene Cristo con Belial. Entonces, ¿qué concordia tiene usted y qué saca usted con pelear con aquel que no tiene su misma convicción, con aquel que no tiene su misma visión, con aquel que va desviado a lo que no es de Cristo, a lo que no es de Dios, sino quiere llevarlo a lo que es del mundo? No hay comunión, no, por eso nos dice que no tengamos ese yugo, que nos desprendamos de eso, que nos dejemos en manos de Dios, que creamos en lo que Dios ha puesto en nuestro corazón y nos habla por medio de su palabra, que creamos en el nombre del unigénito Hijo de Dios, que es Jesucristo, el que nos enseña, el que nos habla con mansedumbre, con amor, con esperanza, porque Él es nuestra esperanza. Gloria a Dios. Lo vemos claramente. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Lo oscuro con la claridad. Aquí en el Evangelio de Juan, usted puede, amado amigo, usted que está allí en casa o que tal vez le gusta este mensaje, gloria a Dios, puede buscarlo allí en el Evangelio de Juan. Y a mí me llama mucho la atención y ya estamos prontos a terminar con este mensaje. Me llama la atención cuando hablamos qué comunión la luz con las tinieblas. Y lo vemos allí en Juan en el capítulo 1, en el verso 4. Y dice, en él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. Amén. Que aquí es donde hay que hacer un paréntesis, porque a veces nosotros queremos entregar nuestro testimonio, queremos entregar lo que nosotros somos, queremos decir, Dios nos ayuda, queremos entregar nuestras vivencias, y lógicamente cuando se pasa por lugares así, pues tenemos que decir que claramente hemos pasado por lugares y que la misericordia de Dios ha sido totalmente grande para con usted, amigo, para con usted, hermano, y para con nosotros. Pero mire que dice que este vino para dar testimonio de la luz, o sea, de Cristo, el testimonio a entregar, de Jesucristo, a fin de que todos creyesen por él. ¿Por quién? Por Jesucristo. Juan el Bautista, por cierto, o este discípulo Juan, el discípulo amado, el cual Dios le permitió ver muchas cosas, entre esos los eventos finales, escatología, pero que vemos que estos dos Juanes, cuando transitaron y escribieron tantas cosas, hicieron tantas cosas para Dios, pero vemos que sus corazones no estaban envanecidos, que sus corazones era dando ese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, no somos nosotros la luz, es Cristo la luz.
Nosotros somos como espejos que reflejamos la luz de Cristo en nuestras vidas. Por eso dice que Él era la luz y que Él estaba que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. O sea, es Cristo la luz. Nosotros somos los que reflejamos esa luz como si fuéramos espejos. Y dice, no era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Cuál es la luz verdadera? ¿Cuál es la palabra entregar? ¿Cuál es el yugo igual a igual? ¿Cuál es el yugo compatible que debemos cargar? El Evangelio, el poder de Dios para salvación. Por eso lo decía, qué concordia Cristo con Belial, qué concordia el mundo con la Jerusalén celestial. Miremos que hoy día vemos que atacan a Israel, que Israel ataca al uno, al otro, pero nunca dicen, es que con Israel se ha cometido esto, es que a Israel le han hecho esto. Y a Dios le place, no importa quién sea Israel, no importa qué concepto tenga la OTAN, qué concepto tenga la ONU, qué concepto tengan los gobiernos del pueblo de Israel. Todo aquel que se mete con la niña de sus ojos, que es Israel, pues termina mal. Todo aquel que maldice a Israel termina mal. A Dios le place. Y muchas veces a Dios le place, con este quiero trabajar, con este voy a trabajar. Si no era el mismo Saúl, que habla la Biblia, el ungido de Jehová, no era el ungido de Jehová, pero a él le plació que fuera el pastor de ovejas. No era el rey Nabucodonosor ungido y a quien Dios había usado. Allí hay una palabra en Jeremías sobre los yugos y habla del rey de Nabucodonosor, pero no era Daniel a quien Dios le había placido, porque a veces no eres tú, oh rey, es la persona que está a tu lado, es aquel que está haciendo fila, que está esperando el momento. A veces no soy yo, a veces son los que vienen detrás, muchas veces son mis hijos, muchas veces son personas que están alrededor mío y ni siquiera yo me estoy dando cuenta. Por eso terminamos con qué concordia Cristo con Belial. No hay ninguna concordia, no hay ninguna empatía. El diablo, que el Señor lo reprenda, con las cosas celestiales, con Dios. No hay empatía, no hay. Así que podemos hablar de qué parte el creyente con el incrédulo. Si tú crees, ¿qué empatía hay con el que no cree? Ok, así es. Debemos de saber diferenciar y saber llevar en nuestra vida, porque pues en este mundo estamos y Dios nos ha puesto en este lugar, pero debemos apartarnos de las cosas que no nos hacen bien a nosotros. Debemos llevar a Cristo todas nuestras peticiones, debemos llevar a Cristo todo aquello que nos acongoja para que Él ponga en nosotros esa paz, esa tranquilidad y no llevemos yugos innecesarios. Que tal vez de pronto alguien no está de acuerdo con usted, llevemos todo a los pies de Cristo para que sea Él dándonos esa paz, esa tranquilidad para poder seguir en esa vida, para poder seguir llevando su palabra, seguir llevando su evangelio hasta cuando Él nos llame a cuentas. Gloria a Dios. Y totalmente correcto, y esperamos, amado amigo y amado hermano, en esta mañana haberle podido predicar la palabra como está escrita. Recuerde que nosotros somos el grupo de evangelismo, la Comisión Esperanza. Recuerde que no hemos venido a crear falsas expectativas en el que escucha, sino hemos venido a hablarle de la palabra que cambia, de la palabra que transforma. Si usted tiene alguna inquietud, si usted quiere que oremos por usted, cualquier inquietud que usted tenga, del tipo que usted sea, puede comunicarse por nuestros números internos. Hemos abierto un canal de YouTube también, que estamos pronto a moverlo. Realmente, amado hermano y amigo,
entienda que Cristo viene pronto, que Cristo está a las puertas, que la Amén. necesidad no es hacer grandes iglesias, grandes templos lujosos, sino la necesidad es predicar el evangelio a toda criatura. Hacer el mandato claro que está allí en el libro de Mateo, id a todo el mundo. Id a todo el mundo y predicad el evangelio y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Así que nosotros, su grupo, el grupo de evangelismo, el grupo que predica la palabra del Señor, nos despedimos en esta mañana. Le deseamos mucha bendición. Que Dios le bendiga. Que Dios les bendiga, que este día esté lleno de bendiciones, que este día llegue cargado de esa palabra, que usted cada día pueda afirmarse en los caminos de Dios, que Dios le dé esa convicción de que el yugo que está en él es el que debemos llevar su palabra, hablar con aquel que nos pide un consejo. No se quede callado cuando se trate de hablar de Cristo, cuando se trate de hablar de su amor, de esa salvación que por gracia nos ha regalado. Gloria a Dios. Y recuerden, amado amigo, que evite las relaciones estrechas con personas que no comparten tu misma fe. Te deseamos que Dios bendiga tu vida, tus hijos, tu familia, tu economía, que Dios bendiga y prospere todo lo que haces y hasta una próxima emisión de este mensaje de la palabra del Señor. Dios te bendiga.